Marité Segada ha trabajado un capítulo sobre autoritarismo, nos va a contar sobre populismos, perdón, sobre actitudes populistas, entonces le cedo el micrófono. Bueno, buenos días, gracias por venir. Bueno, a ver, para mí ha sido un desafío doble, porque por un lado el término populismo había que rediscutirlo, porque tiene distintos significados, ¿no? Es polisémico, entonces, ¿a qué término de populismo me voy a escribir para mirar este tema en el caso de Bolivia? Entonces, sí, viendo varios autores, sobre todo de Latinoamérica, que hablan y haciendo énfasis en distintos aspectos, lo primero es que sí es un término ambiguo, que incluso es usado como un adjetivo calificativo, ¿no? Este es populista, digamos, y no hay un fundamento a veces claro. Pero además es un término ambicioso y tiene muchas variantes, ¿no? Desde los rupturistas, radicales, gradualistas, en fin. Pero para tener una suerte de referente en el trabajo, lo que he hecho yo es construir un mínimo de categorías que nos permiten hablar de populismo, ya sea este de izquierda o de derecha, porque ambos están vigentes, ¿no? En la política latinoamericana sobre todo. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos? Primero, la presencia de un líder. Siempre hay un líder que se cree la encarnación del pueblo en los populismos. Luego son proyectos refundacionistas, aunque no lo hagan, pero su enunciado es cambiarlo todo, transformar todo. Tercero, no comulgan ni respetan en general las reglas de la democracia, y lo dicen a veces descaradamente, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta hay un dato bien complicado, que es que la gente le permitiría al gobierno no respetar las leyes en un porcentaje muy alto de la población. Igual hay un irrespeto a las instituciones, la cooptación de las mismas instituciones, no respetan el pluralismo, ¿no? Es parte de este elemento. Luego, y algo que está bien fuerte en la encuesta, es la gente que dice que prefiere un gobierno directo del pueblo y no por la mediación partidista ni la representación. Eso es muy fuerte, ¿no? Y lo último es que estos discursos, bueno, dependiendo si es de derecha o de izquierda, pero normalmente los de izquierda hablan mucho de la justicia social, la reducción de la desigualdad, ¿no? El igualitarismo es lo que parte izquierdas y derechas, digamos, entonces se basan en esas premisas. Bajo ese enfoque de los mínimos que conforman un concepto de populismo que nos puede servir para analizar la información, voy a partir de dos cosas. Primero, en las encuestas hay algo muy interesante, porque quienes después se proyectan hacia regímenes populistas son gente que está distanciada de la democracia, muestra una desafección por las instituciones, por el sistema democrático, cómo funciona, etcétera. Por ejemplo, este descontento con la democracia y el sistema los lleva a aspirar gobiernos de tipo populista, como salidas, como respuestas. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Por ejemplo, hay un 72% que está descontento con la democracia, y en América Latina es más o menos igual, el 70% es en América Latina. De igual manera, sobre todo en Bolivia, hay una gran desconfianza con las instituciones que administran elecciones, no creen en los organismos electorales. Entre un cuarto y un tercio de la población hablan de la necesidad de un cierre del Congreso, porque los políticos no tienen ninguna utilidad, entonces debería cerrarse el Congreso, y ese dato también es bien presente en Bolivia. Luego hay una cosa más ligada con la corrupción y la mala administración estatal de las democracias, y a eso se suma la desconfianza tremenda y cada vez más grave en los partidos políticos. Solo el 13% de la población en Bolivia confía en los partidos políticos. O sea, ese es un dato que nos debe realmente alarmar. Y hay algo más que es interesante, porque este descontento con el sistema político se conecta con las grandes necesidades de la gente. El 61% de la gente, cuando se hizo esta encuesta, pienso que ese dato es mucho más alto ahora, piensa que el problema más importante de Bolivia es la crisis económica, las carencias, las ausencias. Entonces, claro, también proyectan hacia un gobierno distinto la solución a esos problemas. Y más adelante les hemos preguntado, haciendo correlaciones entre si es capaz, digamos, de renunciar a elecciones o renunciar a la libertad de expresión con tal de que su economía mejore, y hay un porcentaje alarmante, casi la mitad de la gente que dice que sí, que prefiere mejorar sus condiciones de vida que, ¿me lo puedes pasar, por favor, Dani? Digamos que tener una democracia o mecanismos democráticos. Entre las propuestas, a partir de esa realidad, digamos, ¿no? Hemos tratado de medir las aspiraciones de la gente, qué es lo que quisiera la gente, ¿no? Entonces,
Hay un porcentaje muy alto, no está aquí, pero está en el estudio, de gente que justifica políticas firmes con tal de reducir la desigualdad. O sea, ese tema también está bien claro. Luego, por ejemplo, hay otro cruce que dice que los que prefieren una renta básica, con lo que les decía, ¿no? Aceptable, aunque no haya elecciones, son el 51% de la gente, o sea, más de la mitad. Respecto a la libertad de expresión, eso baja un poco, ese puede ser un dato optimista para nosotros, no están tan dispuestos a sacrificar la libertad de expresión por tener una buena renta básica, digamos, ¿no? Solamente un 32% estaría dispuesto. Hay un dato muy alarmante, por ejemplo, dice, si en ocasiones justificas que el gobierno actúe fuera de la ley, y el 38% de la gente dice sí, justificaría que no, que actúe fuera de la ley. Y eso conecta con lo que Vivi decía hace un momento, ¿no? Total ya irrespeto, ya desaparición, quiebre de las instituciones como ordenadores de la convivencia política. Y el otro dato que también nos lleva un poco a ver este aspiracionismo populista relacionado con estos líderes, encarnación del pueblo, es que el 41% de la gente estaría de acuerdo con que haya un gobierno directo del pueblo sin la mediación de partidos políticos. En América Latina, entre el 30 y 51% apoya esta opción. O sea, no es un caso muy aparte el boliviano, digamos, aunque aquí es bien fuerte. Y quienes están en desacuerdo con gobierno directo del pueblo son el 35% de la gente. Hay una correlación interesante entre esta preferencia con el nivel de educación, por ejemplo, ¿no? A mayor educación, más preferencia por representación política, y a menor educación hay más preferencia por un gobierno directo del pueblo que resuelva los problemas. Y junto con esto hay dos variables más interesantes que sí no las he puesto ahí, ya termino, que es limitar la voz de la oposición, que es un rasgo fuerte del populismo, justificar el cierre del Congreso y querer tener un líder fuerte. O sea, en mis próximos 5 minutos voy a hacer una reflexión de estos datos de cara a la relación del diálogo o no diálogo entre democracia y populismo para terminar la reflexión. Bueno, muchas gracias.